Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 1 de grado de ESO, y vengo a presentaros hoy la sexta clase virtual de esta tercera evaluación, o la 17ª clase virtual de este curso académico 2013-2014, donde veremos los últimos temas del temario de este curso. En la asignatura de tecnología veremos la tercera parte del tema 1, donde se ven los servicios de Internet. Uno de los más importantes es el correo electrónico y la FTP. Uno de los servidores más utilizados junto con la web es la mensajería o el correo electrónico. Permite enviar mensajes a interlocutores conectados a la red en unos cuantos segundos, y si el interlocutor no está conectado, el mensaje queda almacenado en la bandeja personal de entrada del destinatario. Las direcciones de correo electrónico adoptan siempre en la misma forma. Nombre de usuario, @ nombre de servidor. El correo electrónico necesita tener instalada en el ordenador la aplicación que lo hace posible. Y además, casi todos los proveedores de correo facilitan un servicio web que permiten enviar y recibir correos electrónicos desde un sitio web. Para poder transferir archivos voluminosos puede utilizarse otro servicio distinto, que se llama FTP, que permite transferir archivos sin limitación de tamaño. Por otro lado, también tenéis que tener en cuenta que el correo electrónico tiene una serie de inconvenientes, como la aparición del spam o correo no deseado, virus informáticos, la suplantación de identidad o el phishing, bulos o cadenas de correo. Por otro lado, también tenemos otras herramientas como son los foros, los blogs y las wikis. El foro de Internet hace referencia a un espacio virtual en el que se puede compartir mensajes de opinión o discusión. Es una aplicación web que da soporte a discusiones y opiniones en línea. Por otro lado, una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples usuarios. El paradigma actual es la Wikipedia y suele tener información actualizada diariamente sobre cualquier materia imaginable. Y por último, un blog es una página web que se actualiza periódicamente y que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, y por otro lado el autor siempre conserva la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Dentro de los blogs hay un término que es la bitácora, que hace referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, y se utiliza cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario. Por último, vamos a ver cuáles pueden ser los inconvenientes del uso de la red. Hay que tener en cuenta que la fiabilidad y el rigor de las fuentes de la información que se obtiene en Internet. Para saber si los contenidos que hemos encontrado son exactos o no, deberíamos de fijarnos en esos 4 puntos que podéis ver en la pantalla. En primer lugar, la autoría. Es decir, debemos escoger aquellas fuentes que ya vengan avaladas con cierto prestigio y reconocimiento. En segundo lugar, la caducidad. Debemos ser cuidadosos con la fecha en la que se editó o se publicó esa información, para poder conocer el grado de actualidad que ofrecen esos datos. En tercer lugar, el ruido documental. Ante la cantidad de información que se genera a cada segundo en Internet, podemos encontrar algunos totalmente irrelevantes o poco ajustados. Y en cuarto y último lugar, la información y conocimiento. El valor de la información lo otorga el uso y la gestión que hagamos de ella. La información que puede ser mal entendida puede degenerar justamente lo contrario, es decir, la desinformación y la intoxicación. Y por último, pues hablaros un poquito de los abusos y los conflictos de la red. Como hemos dicho anteriormente, Internet tiene algunos problemas, como los mensajes no deseados, o el spam, la publicidad, los virus, o spyware, que son programas espías, los adware, que son programas que muestran publicidad no deseada, o el phishing, que consiste en la suplantación de identidad. Para evitar esos problemas, la mejor herramienta que podemos usar es un antivirus o un firewall. Ahora vamos a pasar a ver el tema 2 del bloque temático 5 de la asignatura de matemáticas, donde se centra en la estadística. Las medidas de centralización nos indican en torno a qué valor del centro se distribuyen los datos y cuáles son los más representativos del conjunto de datos. La media es una medida de la estadística que nos da la media aritmética de una variable, es decir, el valor que se obtiene mediante el cociente de la suma de todos los datos entre el número de datos. La mediana es el valor que se obtiene al ordenar todos los datos en orden creciente o decreciente y escoger el que ocupa la posición del medio.
Esto es muy sencillo en el caso de que tengamos una serie de datos impar. Sin embargo, si el número de datos es par, no tenemos un dato central. En este caso, realizaremos la media aritmética de los dos datos que estén en el centro. Por otro lado, si la variable está agrupada, la mediana se encontrará en el intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor que la mitad del número de datos. Y la última de las medidas de centralización es la moda, que consiste es el dato que más se repite de una variable en un conjunto de datos. Por último, vamos a estudiar ya lo que sería la tercera parte del tema 2 del bloque temático 5 de ciencias naturales, donde se estudia el hombre y los ecosistemas. Ambos términos, es decir, el hombre y ecosistema, influyen mutuamente, ya que los cambios del ecosistema afectan al hombre y éste va modificándolo para satisfacer sus necesidades. Como consecuencia del crecimiento demográfico, los recursos naturales renovables y no renovables se van agotando. Y toda esta acción humana sobre el ecosistema produce su pérdida del equilibrio o su contaminación. La contaminación atmosférica se debe principalmente al desarrollo industrial, que produce la liberación de gases alteradores de la composición de la atmósfera, originando algunos problemas, como son el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la desertización o la lluvia ácida. El efecto invernadero fundamentalmente consiste en un aumento de la temperatura debido a la radiación solar que entra y no sale, es decir, que es absorbida por los gases de la industria. El agujero de la capa de ozono se ve perjudicada, la capa de ozono se ve perjudicada al liberarse nitrógeno a la atmósfera por el uso de abonos, la combustión de los aviones o la producción de CFCs. La desertización consiste en la desaparición de la vegetación por una tala incontrolada, y la lluvia ácida es un fenómeno donde se combinan la liberación de dióxido de azufre o dióxidos de nitrógeno por la quema de combustibles fósiles y el vapor de agua, ya que al unirse estas dos sustancias, es decir, vapor de agua y cualquiera de los dos gases, se forman ácidos que caen a la superficie junto con la lluvia. Por otro lado, la contaminación acuática, también conocida como eutrofización o enriquecimiento con sustancias nutritivas y empobrecimiento en oxígeno. Se produce cuando los vertidos orgánicos sobre el agua producen un crecimiento incontrolado de las algas. Al morir estas algas se van descomponiendo y producen una disminución del oxígeno en el agua. Y por último, la contaminación química y radiactiva. La contaminación química se produce por el vertido de pesticidas y herbicidas, y la contaminación radiactiva sería la consecuencia de la expansión de las partículas procedentes de la energía nuclear. Pues con esto daríamos por finalizada esta clase virtual, esta sexta clase virtual de esta tercera evaluación, y todos los conceptos a estudiar en esta evaluación y ya por último en este curso académico. Espero que os haya servido de ayuda y recordad que si tenéis cualquier duda pues podéis poneros en contacto conmigo o bien por correo electrónico a través del aula virtual o a través de una llamada telefónica, o podéis también contactar una tutoría presencial. Pues espero que paséis unas felices vacaciones y nos vemos por aquí la semana que viene con una clase de resumen de esta tercera evaluación. Un saludo.